tríada de Virchow se puede aplicar tanto para explicar la formación del trombo arterial como para explicar la formación del trombo venoso, esta situación no es perfectamente homologable. ¿Por qué? Porque la circulación arterial, como maneja flujos turbulentos, es necesario, condición sine qua non, que haya lesión del endotelio para que se vayan agregando las plaquetas y se vaya formando el trombo. Por eso es que al trombo arterial le decimos más bien trombo blanco. En la circulación venosa es totalmente diferente, porque es una circulación lenta donde la sangre va progresando por digamos, el accionar de una serie de mecanismos, fundamentalmente el de las válvulas, que les quiero mostrar aquí. Y en el saco, en el resabio que se produce entre la pared y la valva, se produce, cuando se produce la corriente sanguínea ascendente, una situación de rémora de flujo, una situación de turbulencia que por sí misma puede activar el endotelio. Entonces no es necesario la lesión del endotelio para que se produzca el trombo. En cambio, en el territorio arterial sucede de forma diferente. ¿Está claro el concepto? Sí. Esta es composición del trombo. Bueno, y con respecto a los factores de riesgo, nosotros antes teníamos el concepto de carga estática. ¿Qué es esto de la carga estática? Lo que les trato de graficar aquí. Decíamos, bueno, si una persona no tiene factores de riesgo, la posibilidad de que tenga trombosis venosa es de un 11%, si tiene uno, un 24%, si tiene tres, 50%. A medida que tenía más factores de riesgo la persona, tenía más posibilidades de desarrollar un trombo. Pero este concepto ha cambiado actualmente. ¿Por qué? Por el que se llama carga dinámica. Porque hay factores de riesgo que por sí mismo, al persistir en el tiempo van aumentando la probabilidad de trombosis venosa. Y este es un ejemplo, por ejemplo, la edad. A partir de los 40 años, por cada década se duplica el riesgo de trombosis. Y no es necesaria una sumatoria de factores para que haya más riesgo. O por ejemplo el cáncer, que cuando una persona tiene cáncer tiene 4 veces más posibilidades de hacer trombosis que otra que no lo tiene. Y si se le agrega tratamiento quimioterápico, más aún. O por ejemplo la persistencia de las trombofilias, que persisten en el tiempo y dan siempre posibilidad de trombosis. Eso es lo que se llama el concepto de carga dinámica respecto a los factores de riesgo. Ahora bien, yo les decía que el origen del cambio de denominación de esta patología a enfermedad tromboembólica venosa, tromboembolismo venoso, era porque dos lechos vasculares totalmente diferentes, el territorio de la vena cava inferior, fundamentalmente, y el territorio vascular pulmonar, en el 75% comparten patología. Y cuando uno está enfermo siempre hay que buscar la patología en el órgano. Y esto es para explicarles origen, de dónde vienen los trombos. Que si vienen el 85% de los casos, 86% de los casos, provienen del territorio de la vena cava inferior, no se olviden que los trombos pueden desprenderse y dar una embolia si se alojan también o se forman en las cavidades derechas o en los miembros superiores. Esto hasta hace mucho tiempo no se tenía en cuenta. Y esto tiene una tendencia incremental franca de producir trombosis de la escotadura yugulo-subclavia, porque, digamos, hay ustedes saben mejor que yo, una gran tendencia a ser invasivos y al uso de catéteres con diferentes fines. Ahora bien, ¿cómo se forma un émbolo? Supongamos que este sea el territorio de la vena cava inferior, el más frecuente, ¿no es así? Se produce una trombosis local
Y, digamos, ¿por qué cuando se produce una trombosis local, alguno de los trombos se va a fragmentar y va a producir una embolia que va a ir a impactar en el territorio vascular pulmonar, y otros no, se van a ir adheriendo a la pared hasta que se resuelve, o el mecanismo fibrinolítico del organismo lo resuelve? Eso es simplemente por una ecuación que se denomina fuerza cohesiva versus fuerza dispersiva. La fuerza cohesiva, es decir, la que trata de adherir el trombo a la pared, es la malla de fibrina para que el trombo se organice. En cambio, la fuerza dispersiva es la corriente que va hacia arriba, hacia el corazón derecho. Si las fuerzas cohesivas predominan sobre las fuerzas dispersivas, no se produce embolia. En cambio, si la fuerza dispersiva es mayor, sí, sobre todo la parte no adherida, la cola del trombo, se rompe por el flujo sanguíneo y, digamos, recorre todo el territorio de la vena cava, pasa al corazón derecho e impacta en el territorio vascular pulmonar. Eso es, digamos, lo que se produce la embolia. Ahora bien, no se asusten por esto. Esto es la fisiopatología de la embolia de pulmón. Lógicamente, que, digamos, la intensidad del cuadro clínico y hemodinámico va a depender del tamaño y el número de embolia. Cuando más territorio vascular se afecte en el pulmón, va a ser mayor, digamos, o más grave el cuadro clínico. Pero aparte de todas estas variables, lo que interesa es lo siguiente: el estado cardiorrespiratorio previo del paciente. Porque si es una persona joven que tiene un buen estado cardiovascular, aunque haga una gran embolia, tiene que haber un taponamiento mayor del 40% de la sección de la vasculatura pulmonar para que aparezcan síntomas, y no inclusive asintomáticos. Distinto en el caso de una persona con problemas cardiorrespiratorios previos, donde a lo mejor un pequeño émbolo puede resultar mortal. ¿Qué pasa? Cuando se impacta el émbolo en el territorio vascular pulmonar, aumenta la presión pulmonar y se transmite pasivamente al ventrículo derecho. El ventrículo derecho es un órgano que no está adaptado para soportar grandes presiones, ¿no? Entonces, digamos, todo va a depender de la magnitud de la presión que bruscamente aumenta para ver si el corazón, el ventrículo derecho claudica o no. Y otro concepto que hay que tener en cuenta es este que está aquí. Es el de interdependencia ventricular. Ustedes saben que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo están separados por un tabique, que es el tabique interventricular. Si aumenta la presión en el ventrículo derecho, hace que protruya la parte membranosa del tabique al ventrículo izquierdo. ¿Esto qué hace en el ventrículo izquierdo? Que disminuya su volumen de eyección. Entonces, todo eso contribuye a la hipotensión y a la clínica del tromboembolismo pulmonar. Y hay otro concepto que también es importante. El ventrículo derecho no va a claudicar siempre y cuando no esté isquémico. Cuando se produce isquemia del ventrículo derecho por hipertensión y sobrecarga de presión, ya le resulta muy difícil al ventrículo izquierdo soportar esas presiones y funcionar bien, eyectar bien, y generalmente ahí se produce el cuadro de shock. Eso es lo que quiero que sepan. ¿Y esto qué es? Es un poco refiriéndome al primer concepto. Yo les decía que el tromboembolismo pulmonar es una patología con sintomatología sensible, pero no específica. Y este es un viejo esquema de Pala que dice que la sensibilidad, es decir, de los principales síntomas de la embolia del pulmón, son disnea, taquipnea, tos.